¿Cuál fue el contexto político, social y económico? Antes de 1886, la democracia tenía muchas falencias, ya que solo tenían derecho a votar las personas de una alta clase social. Pero también fue un periodo que ha sufrido grandes cambios generados por la reforma y posterior la Constitución de 1886, que fue el incluir otros sectores sociales para la participación democrática de personas como la clase obrera y los campesinos. Transformación como la aprobación del derecho al voto a la mujer, que fortalecieron los procesos democráticos del país. La democracia era inexistente, ya que solo unos pocos hombres tenían el privilegio del derecho al voto, cosa que después de este año sucedieron muchos cambios. Pues ante las incoherencias de esto, el derecho al voto se centró en el voto censitario restringido, es decir, que solo tenían derecho a votar hombres que cumplieran unos requisitos. Entre estos requisitos tenemos el saber escribir, el saber leer y colombianos mayores de 21 años. Tras estas falencias, en 1936 se establece un sufragio universal que consiste en que todos los hombres mayores de 21 años tienen derecho a votar sin distinción alguna por clase social, raza o color, y para esta época sin acceder a las directas para presidente, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental y el Consejo. Gracias a estas, tras muchas luchas, lleno de muchos tropiezos, las mujeres lograron ser escuchadas, que su voz y su soberanía se tuvieran en cuenta, no solo en su vida familiar como madre, esposa y ama de casa, sino también como un miembro más activo de esta sociedad. Existieron muchas protestas y movimientos como el feminista sufragista, que no solo se centró en la política o tratar de reclamar el derecho al voto para las mujeres, sino que también tuvo gran impacto en la época de cuestionar el orden social, cultural, económico y moral. Pues la mujer se igualdad y una ideología patriarcal, pues para la época era muy mal visto que las mujeres ejercieran profesiones o el ingreso a la educación superior, pues la sociedad, las instituciones del Estado, las empresas privadas se opusieron a que las mujeres se desempeñaran en otros roles diferentes a los cotidianos, que era ser profesora, el matrimonio o el convento. ¿Quiénes fueron los actores vinculados al proceso? Gracias a las mujeres que decidieron romper con los estereotipos sociales, como por ejemplo Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, quienes estuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente. Además de esta, hubieron otras promotoras como Paulina Veros, que fue la primera mujer docente en el país y la primera médica en Colombia, el cual rompió los mitos y los estereotipos locales y nacionales, incursionó a la ciencia pública en Colombia. Rosita Curizo, antioqueña, oportunidades, empieza a liderar una multitud femenina, por lo que fue conocida como la sufragista antioqueña. Fue la primer fiscal mujer en el Tribunal Superior de Medellín y nombrada fue tercera del circuito penitenciario de Bogotá. Carolina Correa y María Rojas, quien eran la esposa y la hija de Gustavo Rojas, fueron las promotoras para que fueran entregadas las primeras cédulas femeninas, lo que completó la ley del sufragio femenino. ¿Cuáles fueron los principales cambios políticos que se gestionaron como resultado del proceso seleccionado? Con la aprobación del voto femenino, sus principales cambios políticos fueron en los años 20 y 30, ya que existían en el país muchas personas que creían que para que existiera una democracia
tenía que existir el derecho al voto femenino. Pero no se había logrado gracias a los dos partidos que existían, que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. El uno por el miedo de perder el poder por la inclusión femenina y el otro por sacar a la mujer de su feminidad. El miedo a esa estricta educación que recibieron las mujeres en el siglo XIX. Sobre todo a las labores del hogar y a otras cosas que estaban vinculadas con la familia. Las mujeres participaron activamente en las políticas que exigían mejores condiciones laborales, es decir, una jornada de 8 horas de trabajo. Gracias a estas experiencias, ellas conformaron organizaciones exclusivamente femeninas como el Sindicato Nacional, la Sociedad Obrera de la Mujer, creada principalmente para concientizar a otras agrupaciones de la condición social política de la mujer. Para que se escucharan sus puntos de vista, se realizaron escritos, discusiones y revistas en todo el país, como la revista de la mujer dirigida por Soledad Samper y la revista del hogar dirigida por Alba Camacho. En el año de 1922, gracias al espacio político alcanzado por la mujer y la presión de entidades nacionales como la Organización Internacional del Trabajo, se introdujeron modificaciones en el Congreso, en las cuales las mujeres pueden empezar a administrar sus bienes de uso personal sin ninguna potestad marital. En el año de 1931 se logró la aprobación de la Ley 83, que autorizó a la mujer que recibiera su pago directamente sin ningún representante local. En el año de 1933, de la Ley 28,